Ya viene procesada, ya viene en el plano de Laplace. Ya se obtuvo después de pasar por t menor que 0, de crear circuitos transformados, de transformar todo el circuito, de hacer un desarrollo matemático, a la aplicación de algún método. Total que llegamos a esta función f de s. ¿Sale? Esta función f de s ya vimos que es de una función racional propia. Numerador de primer grado, denominador de segundo grado. Ya vi que tengo raíces reales y diferentes. Estábamos con Víctor Velázquez. ¿Cuánto valen las raíces de este polinomio del denominador, Víctor? ¿Cómo? ¿Cuánto valen las raíces de solución del polinomio del denominador? ¿Cuántas tengo y cuánto valen? Las raíces del polinomio. Del denominador. 2 menos 3 menos 4. Es correcto. Menos 3 menos 4. De tal manera que procedo a escribirlas a partir del modelo que establecí como expansión en fracciones parciales para este tipo de función. Me queda K1 entre S más 3 más K2 entre S más 4. Quiero calcular K1 y aplico esta formulita. De tal manera que voy a multiplicar a la función por el denominador de K1 porque estoy calculando K1. Si multiplico a toda la función por S más 3, que es el denominador de K1, me queda solamente S más 2.5 entre S más 4. Porque elimino S más 3 que divide, S más 3 que multiplica, y me queda entonces solamente este cociente. Y evalúo en S igual a menos 3. Menos 3 más 2.5, ¿me da qué? Menos 0.5. Menos 3 más 4, me da menos 1. No, me da, ¿qué? 1. Entonces la división me da menos 0.5. ¿Es correcto? La misma historia para K2. Multiplico por el denominador de la constante K2. S menos P1, que sería S más 4, a toda la función, de acuerdo a esta fórmula. Y me quedará S más 2.5 entre S más 3. Porque S más 4 que divide y S más 4 que lo estoy multiplicando, se elimina. Evalúo en S igual al valor de la raíz correspondiente PI, que en este caso es menos 4. Menos 4 más 2.5 me da menos 1.5. Menos 4 más 3 me da menos 1. La división me da 1.5. ¿Es correcto? Sí. Está muy sencillo, ¿no? Ok. Sustituyo en la función f de s. La constante K1, menos 0.5. Entre S más 3, entre S más 3. Más 1.5 que vale K2. K2, 1.5 entre S más 4. Esto sería toda la función, ya con sus constantes calculadas. Quiero su transformada inversa para regresar al tiempo. Menos 0.5, que multiplica a 1 sobre S más 3. Su transformada inversa es E a la menos 3t. Más 1.5, que multiplica a 1 entre S más 4, que su transformada inversa es E a la menos 4t. Total que la transformada inversa de toda esta función f de s, ya evaluada con sus raíces y sus constantes, me da estos dos términos, f de t, y todo mundo debe observar que son términos de tipo transitorio, porque contienen un término exponencial. ¿De dónde vino? Bueno, pues vino precisamente de la función f de s. ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo el mundo la entendió? Ok. Sí, profe. Segundo caso, rápidamente. Segundo caso. Voy a tener una función, nuevamente f de s, relación de polinomios numerador a denominador, y la declaro de principio como una función racional propia. Recordando que el grado del polinomio del numerador debe de ser menor al grado del polinomio del denominador. Con la modalidad, o con la particularidad en este caso, el polinomio del denominador contiene raíces complejas conjugadas. Raíces complejas conjugadas.
Para calcular las constantes K1 y K2, exclusivamente se utiliza también la misma ecuación que di para las constantes KI del caso anterior, cuando eran raíces reales y repetidas n veces. También aquí es aplicable la misma fórmula, es decir, la constante KI es igual al producto de la función completita f de s en términos de Laplace, multiplicado por el denominador de la constante a calcular y evaluado en el valor de la raíz. Recordemos que dije que ahora tengo raíces complejas conjugadas. Y entonces, ¿cómo son las constantes? Jessica, si tengo raíces complejas conjugadas, ¿cómo son las constantes? ¿Complejas? También complejas conjugadas. Complejas conjugadas. O sea, que si calculan una, tienen la otra. Bueno, siempre y cuando lo hayan calculado bien, ¿verdad? Nada más le dan su valor conjugado. Complejo conjugado. Que es el mismo número complejo, nada más con la parte imaginaria con signo contrario. Veamos un ejemplo. Ya aquí les facilité las cosas, les doy el ejemplo, les doy el polinomio del denominador y les digo que son raíces complejas conjugadas y las raíces por la fórmula general para ecuaciones de segundo grado me va a salir menos 1 más menos 2j. Menos 1 más menos 2j. Si tienen dudas, lo realizan por el cálculo de esa ecuación general y calculan las raíces de este polinomio s cuadrada más 2s más 5. Y les va a salir menos 1 más menos 2j raíz 1 raíz 2. Lo sustituyen y me queda 1 sobre s más 1 menos 2j, producto con la otra raíz s más 1 más 2j. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. De tal manera que si ya reconocí las dos raíces, ya las pude escribir, hago mi expansión en fracciones parciales con el mismo modelito que ya establecí, quedándome K1 entre S más 1 menos 2J más K2 entre S más 1 más 2J. Nótese aquí los valores que toman las raíces, más 1 menos 2J más 1 más 2J. Las raíces eran menos 1 más menos 2J, pero por el signo negativo que tiene el propio modelo de la expansión corresponde a estos signos. ¿Les queda claro? Para que no les vaya a confundir. ¿Sale? Hago el cálculo de la primera constante K1. A toda esta función, esta es la función f de s, esto es f de s, aquí la tienen, f de s, la multiplico por el denominador de K1, elimino esta con esta y me queda 1 sobre s más 1 más 2j, porque aquí estaría multiplicándose, ¿verdad? Con s igual al primer valor de la raíz, menos 1 más 2j. Aquí estaba más 1 menos 2j. La raíz vale menos 1 más 2j, por lo que ya expliqué. Si sustituyen a s, como menos 1 más 2j menos 1 y más 1 se eliminan, 2j y 2j, me queda 4j. Total que K1 vale 1 sobre 4j. ¿Está bien? Y si K1 vale 1 sobre 4j, ¿cuánto vale K2? Lo mismo con signo negativo. Por ser raíces complejas conjugadas, las raíces también son complejas conjugadas. Recordamos eso que ya había yo aclarado. Sustituyo. Constante K1, 1 sobre 4j, constante K2, menos 1 sobre 4j. Constante K1, constante K2. Entre S más 1 menos 2J, entre S más 1 más 2J. Y aquí hago pasos algebraicos rápidos. Dejo afuera 1 sobre 4J y me queda el exponencial E a la menos 1 más 2J por T, menos 1 sobre 4J por E a la menos 1 menos 2J por T. Y esa es la función f de t. Y ahora solamente separo 1 sobre 4J, E a la menos 1 más 2J lo puedo separar por E a la menos T por E a la 2JT. Menos 1 sobre 4J, lo dejo. Ahí está. Y entonces me queda E a la menos T por E a la menos 2JT. Factorizo el E a la menos T y el E a la menos T, lo dejo afuera. El 4J lo separo entre 2 y 2J para completar mi función senoidal.
Y me queda e a la 2jt menos e a la menos 2jt. Este primer término salió de este producto y este segundo salió de este otro al multiplicar e a la menos t por e a la menos 2jt. Factoricé, dejé afuera e a la menos t sobre 2 por 2j sería el 4j que tenía. Y ya completé esto recordando a Euler, donde tengo la correspondencia entre funciones exponenciales y funciones trigonométricas, en este caso la función senoidal. Y me queda e a la menos t sobre 2 por el seno de 2t, que es la función en el tiempo. Este exponencial va a hacer que vaya decreciendo la función senoidal exponencialmente. ¿Recuerdan más o menos esa gráfica? Sí. Preguntas. Total, que esta función que contuvo raíces complejas conjugadas tuvo dos constantes, K1, K2, son complejas conjugadas y si no lo creen, realicen el cálculo aquí con la formulita que ya conocen, sustituyen, separan algebraicamente, ven ahí cómo está el producto de los exponenciales, lo completan de acuerdo al teorema de Euler para que sea una función senoidal y obtienen la función en el tiempo. Se acabó. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Luis Hernández. No, profe. Luis Hernández. Luis Hernández, Andrea, ¿estás presente? ¿Sí o no? Creo que nomás me hacen creer que están en clase y no hay nadie, ¿verdad? Bueno, tanto como nadie tampoco. ¿Sí estás? En el tiempo. Claro. Aquí dice FDT. Paola, pues si toda la necesidad de este tema de transformada inversa es para pasar de una función en Laplace a una función en el tiempo. Esta función, como tal, en Laplace, esa que te estoy señalando, ¿sí ves el mouse? ¿Sí la ves, Paola? Ok, esta función en Laplace fue la que te salió del desarrollo que hiciste después de haber calculado condiciones iniciales, transformar circuito y hacer el desarrollo. Esto te salió como función en Laplace. Y tuve la necesidad de hacer todo esto a partir de las características del polinomio del denominador, encontrando raíces complejas conjugadas, calcular constantes y calcular por tablitas la transformada inversa para regresar al tiempo y poder interpretar. Esto no lo podías ver que era una función senoidal decreciente. En cambio, aquí sí lo puedes ver que es una función senoidal, seno de 2t, y que está afectado por un exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto ya es para facilitar la interpretación física del comportamiento del circuito que tengo. Y esto me recuerda como a una función bajo amortiguada. ¿Recuerdas eso? Ok. Por último, bueno, si es que no tienen alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Manuel Palafox Macías. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cuál nos falta, Manuel? ¿Qué seguiría? Faltaría ver qué tipo de resultado nos va a dar. No. No, pues el tipo de resultado ya lo tienes aquí. ¿Qué falta? No, pues no sé, profe. Si tú estuvieras dando la clase, si tú estuvieras dando esta clase, ¿con qué continuarías? No, profe, no sé. ¿Cómo? A ver, Jessica, dile por favor. Faltarían las de raíces reales, pero repetidas. Exactamente. ¿Ya te diste cuenta, compañero? Sí, profe. Quiero que estén en clase, ¿eh? No crean que nada más es cumplir por cumplir y meterse a la conferencia y pensar que ya tomaron la clase y además se conforman con que les sea, pero a la mera hora del examen viene la realidad.
Entonces quiero que se concentren, que estén en clase, que sepan lo que estamos haciendo y que estén aprendiendo, que esa es ¿cómo se dice? La meta o el cometido de este tipo de clases en línea. Les dije desde el principio que íbamos a hacer un esfuerzo, pensando que no es lo mismo, evidentemente, dar clase presencial que dar clase de esta forma. Pero tenemos que redoblar esfuerzos, concentrarnos, de verdad estar en clase no es mucho. Son 2 sesiones de 40 minutos los que ocupamos. Nos concentramos, aprendemos y sacamos una buena evaluación para sentar un buen precedente en todo nuestra tira de materias, en todo nuestro currículum, digámoslo así, y aprender sobre todo. ¿Sale? Quiero que estén presentes física y mentalmente. Tercer caso. Como dijo su compañera, es una función que contiene en el polinomio del denominador raíces reales y repetidas n veces. Parte de que es una función racional propia. N de S entre S menos P a la N. Ya no le pongo subíndice porque es la misma raíz siempre, porque son raíces reales y repetidas, o iguales. Y le voy a llamar P a la raíz del polinomio del denominador que se repite n veces. Su expansión en fracciones parciales corresponde a este modelo matemático. F de S como expansión es igual. La diferencia la marco, a diferencia de las dos anteriores, es que ahora empiezo con una K0. Antes empezábamos siempre con K1, K2, K3, etc. Ahora empiezo con K0. Entre S menos P a la N, más K1 entre S menos P a la N menos 1, más K2 entre S menos P elevado a la N menos 2, etcétera, etcétera, hasta que llegue a la KN entre S menos P a la 1. ¿Ok? Aclaro. Solo y exclusivamente para la constante K0 se utiliza el mismo criterio de la formulita a calcular las constantes. En otras palabras, para K0 es igual al producto de su denominador multiplicado por la función f de s y evaluado en s igual a la única raíz de solución que tengo. Para las siguientes raíces, K1, K2, K3, etcétera, voy a utilizar una formulita que viene obviamente de un desarrollo matemático que dice que la constante KI, cuando I va desde 1, 2, 3, 4, etcétera, es igual a 1 entre I factorial por la derivada yésima de F1 de S respecto a S y todo evaluado en el mismo valor de la raíz que se repite n veces. Repito, la constante KI a partir de K1, 2, 3, 4 es igual a 1 sobre I factorial multiplicado por la derivada yésima de la función F1 de S respecto a S cuando S igual se evalúe al valor de la única raíz que tengo. Se preguntarán, ¿quién es F1 de S? Pues F1 de S es K0, pero sin evaluar. Aquí se los pongo. Solamente para K0, se vale decir que K0 es igual a la función multiplicada por el denominador de la constante a calcular, que sería K0, S menos P a la N, que es su denominador que tiene K0, y todo evaluado en S igual a P, la única raíz, el único valor que tengo que se repite n veces. Para calcular las demás constantes, dije, la K yésima es 1 sobre I factorial por la derivada yésima de F1 de S respecto a S, evaluado todo en S igual al único valor de la raíz que tengo. ¿Y quién es F1 de S? F1 de S es K0, pero sin evaluar. S menos P a la N por F de S. S menos P a la N por F de S. Punto, se acabó. Ya, para no confundirlos tanto. Los libros tienen un desarrollo más amplio. Yo les digo la conclusión, lo útil, el extracto importante de lo que estamos haciendo. No es clase de matemáticas, evidentemente, si no tendría que hacer toda la demostración. Pero sí les digo lo que necesito utilizar, lo relevante, lo importante y lo que estoy aplicando. ¿Qué tengo que aplicar? Primero, reconocer que es función racional propia, reconocer que tengo raíces reales y repetidas n veces, que la expansión en fracciones parciales corresponde a este modelo, que para calcular la primera constante K0 ya dije cuál es y con qué criterio, y para las demás constantes, la formulita que tengo que aplicar, considerando a F1 de S como K0 sin evaluar. Ahora bien, recomendación. Eso no viene en los libros, pero se los digo. Recomendación. Necesitamos
que observen cuántas constantes van a salir. Y que cada vez que calculen una constante, vamos a pensar que es K1, sería 1 entre 1 factorial, que todo me daría 1, porque el factorial de 1 es 1. Y sería la primera derivada, porque sería 1, de F1 de S respecto a S. Pero si observo que tengo que calcular no solamente K1, sino K2, K3, K4 o K5, o quizás más, entonces, antes de sustituir la evaluación, simplifico al máximo después de haber derivado a la función F1 de S. ¿Con qué afán? Para que tome yo esa conclusión de haber derivado y solo la derive una vez para la siguiente constante. Y otra vez simplifico todo antes de evaluar y la dejo lista para evaluar una vez y obtener la siguiente constante. Y así cada vez que tenga que obtener muchas constantes, voy preparando el terreno para tener el antecedente de la función F1 de S, una vez ya derivado, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, etc. ¿Se entiende por qué la aclaración? ¿Sí se entendió? ¿Sí están ahí? Carlos Daniel Pérez García, Sí, profe. ¿todo bien? Sí. Iván Zamudio, Sí, profe, todo bien, aquí andamos. perfecto. Jefte Vázquez. Jefte, si estás en clase. Dígame, es que tengo problemas con mi bocina, pero dígame. ¿Queda todo claro? ¿No tienes duda? No, creo que no, si eso de fracciones y parciales sí ya lo había trabajado antes. Perfecto. Ok. Entonces nos vamos al ejemplo. Ejemplo de este tercer caso. Me piden calcular la transformada inversa de esta función. ¿Es función racional propia? Paola, ¿de qué grado es el numerador? Paola Solís. Ok. ¿De qué grado es el polinomio del numerador, Paola? ¿Y el denominador? ¿Perdón? Ok, entonces es una función. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo es la función, Paola? No. Aquí lo dice, mira, te estoy compartiendo la página. Función racional propia. Función racional propia. ¿Sale? Por los grados que me dijiste. ¿Está bien? Ok. Vamos a calcular la transformada inversa de Laplace de esta función para llegar a la función en el tiempo. Como es de tercer grado el denominador, voy a tener la constante K0, la constante K1 y la constante K2, correspondiendo al tipo de expansión que dijimos de este modelo, este modelito que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo apreciar que voy a tener K0 entre S más 1 al cubo, que sería a la N, más K1 entre S más 1 al cuadrado, que sería N menos 1, más K2 entre S más 1, que sería N menos 2. Sería 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Y esto es a la N. Expansión en fracciones parciales que toca este tipo de función, dado que contiene raíces reales e iguales. Determino para K0 por el criterio que establecí. Multiplico por el denominador de la constante a calcular a la función, siendo esta la función. De tal manera que se elimina S más 1 al cubo por S más 1 al cubo y solamente me queda 2S cuadrada más 3S más 2 y evalúo en S igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado me da más 1 por 2 me da 2. Más 3 que multiplica por menos 1 me da menos 3. Menos 3 más 2 me da menos 1 más 2 me da 1. ¿Ok? Y eso sería K0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí, F1 de S, pues es la K0, pero sin haberle evaluado, solamente simplificado. Entonces, F1 de S es 2S cuadrada más 3S más 2. Esto es F1 de S. ¿De acuerdo? F1 de S, 2S cuadrada más 3S más 2, porque sería S menos P a la N,
por f de s sin evaluar. Eliminé y me quedó solamente 2s cuadrada más 3s más 2. Y aplico. Recordamos que la k-iésima se determina siendo i igual a 1, 2, 3, 4 a partir de la primera, segunda, tercera y cuarta, etcétera, etcétera, constantes, 1 entre i factorial por la derivada iésima de f1 de s respecto a s. Si es k1, será la primera derivada y sería 1 entre 1 factorial, que es 1, todo me da 1, por la primera derivada de la función f de s, respecto a s, obviamente, y evaluada en s igual al único valor de la raíz, que en este caso vale menos 1. ¿Cómo me queda? 2 por 2, 4, s, más 3 por 1, 3, 0. Evalúo, s igual a menos 1. 4 por menos 1 me da menos 4, más 3 me da menos 1. Esto sería K1, así de sencillo está. Para K2, K2 sería 1 entre 2 factorial, que sería 2. 1 entre 2. La segunda derivada de la misma función f1 de s, es decir, de esta función. Es la segunda derivada, pero ya sé que esto corresponde a 4s más 3. Para que nada más lo derive una vez, lo que les recomendaba. Y esto me da 4 por 1, 4, más 0. 4 entre 2 me da 2. 4 entre 2 me da 2. K2 es igual con 2. Ya no tengo que evaluar nada porque no hay ninguna S. Sustituyo y simplifico. La primera constante, K0, aquí está, fue igual a 1 entre S más 3 al cubo. Menos 1, que es la constante K1, igual a menos 1. Entre S más 1 al cuadrado. Más 2, que es la constante K2, entre S más 1. Consulto tablitas de transformadas para llegar a la función en el tiempo en cada uno de los términos. Me da t cuadrada sobre 2 por e a la menos t. Menos t por e a la menos t. Más 2 por e a la menos t. ¿Es correcto? Esto me lo consultan en las tablitas que les encargué que consiguieran. Transformada inversa. Y total que esto está compuesto por términos, de acuerdo al teorema de linealidad, términos de tipo transitorio exponenciales. De tal forma que entonces esta función que está en Laplace, esta que tengo aquí, me representa finalmente este comportamiento en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. ¿Todo está claro? Sí, hasta ahorita sí. Sí. Velázquez, Córdoba, Víctor Gabriel. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Te escucho Sí. callado, Víctor. Sí, nada ¿No más tienes, sí, nada ¿no más tienes hay que ninguna duda? No, nada más hay que tener cuidado de ver en qué orden de la derivada ¿Más estamos. fuerte no te escuchó? Solo hay que tener cuidado en qué orden de la derivada estamos. Exacto. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos la parte teórica. Ya vimos varias cosas importantes. Quiero que las repasen. Y si tienen dudas, me preguntan. Sobre la marcha, sobre los mismos ejercicios, se van a ir dando cuenta lo que vamos a ir requiriendo. Y nos vamos a preparar para presentar el segundo parcial. Un examen muy sencillo, pero sí requiere que tengan los conocimientos que hemos venido tratando de impartir. Entonces, estaba yo comentando el día de ayer que el examen, quiero aplicar el segundo parcial para el día 3 de diciembre. Nos abren el SAIS desde el día 2. El día 3 es, me parece que jueves. Entonces quiero aplicar ese segundo parcial para abordar de inmediato los temas que siguen y poder avanzar y terminar en tiempo y forma. ¿Correcto? Voy a dar ejercicios, voy a dar ejemplos, voy a dejar tarea, voy a despejar dudas y aplicamos el examen con problemitas sencillos como los del primer parcial, obviamente que en Laplace. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo? ¿Algo que quieran comentar? No, profe. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Le van entendiendo? Me preocupa porque lo siento como muy calladitos, no sé. Como que preguntan muy poquito. ¿Será porque no estamos en forma presencial?
¿O será porque le entienden a todo? ¿O será porque no entienden nada? No sé. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Ajá. Bueno, pero en lo general estamos bien. Vamos a entender bien. Sí, profe. Les voy a mandar la clase para que la tengan y si surgen dudas, la próxima clase me preguntan, ¿sale? Y ya hacemos ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, Sí. profe. Sí, Está profe. bien. Bueno, que tengan un bonito fin de semana, que diviértanse, porque la vida hay que vivirla a cada momento. También hay que divertirse haciendo problemas y estudiando. Espero que lo encuentren divertido, es parte de. Y nos vemos el martes si Dios quiere. Sí, profe. Muchas Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego, profe. Bueno, que se la pasen muy bien, que estén muy bien. Igualmente, profe. Gracias, Se profe. cuida. Adiós, Iván. Adiós, se cuida. Adiós, Pues bien. Jessica. Muy bien, también ustedes cuídense mucho. Adiós, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Bye, bye, bye. Bye, bye, muchachos.